Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Extraordinaria de Bioética, organizada por el Programa Universitario de Bioética y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El día de hoy, en la charla sobre dilemas éticos al final de la vida humana, contaremos con la presencia de la doctora Ana María Millán Velázquez, quien tiene estudios de licenciatura de cirujano dentista por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en ortodoncia por el Instituto de Actualización de Profesionales, es maestra en educación superior por la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene el grado de doctor en bioética por la Universidad Anáhuac. Actualmente es la secretaria técnica de la Comisión de Bioética del Estado de México. Es la editora responsable de la revista Bioética y Salud, la presidenta de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Estado de México, y es catedrática de la Universidad Anáhuac y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y para el Programa Universitario de Bioética, es un gusto contar con la presencia de la doctora Ana Millán. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Ok, pues vamos a dar inicio. Buenas tardes. Es un tema muy interesante, muy actual, por los temas que estamos viviendo en estos momentos históricos y que, pues bueno, nos ha hecho enfrentarnos a la muerte de un familiar, de un amigo o de un conocido muy repetidas veces por esta pandemia. Pero el tema es al final de la vida y le vamos a dar el enfoque de pacientes terminales o pacientes crónicos que tienen una enfermedad terminal y que los lleva a una situación pues compleja. El tema se llama dilemas bioéticos al final de la vida. Y antes quisiera dar una pequeña introducción de qué es lo que hacemos acá en la Comisión de Bioética del Estado de México. Nosotros tenemos la obligación de promover la normatividad vigente en las instituciones públicas y privadas de aquí del Estado. También tenemos la obligación de difundir entre la sociedad y los profesionales de la salud los principios y valores bioéticos para el ejercicio de la actividad. También nosotros tenemos la obligación de gestionar, de capacitar y de darle seguimiento a los comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación. Además, colaborar institucionalmente para implementar la cultura bioética en el Estado, y esto, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, pues bueno, con la UNAM, con el doctor Ángel, tenemos mucha comunicación para estos temas de la culturización de la bioética aquí en el Estado de México. También, pues, nos coordinamos con la Comisión Nacional de Bioética en estas actividades de promoción de la bioética a nivel nacional. Las áreas que participan con nosotros, pues bueno, son todas las instituciones de salud, así como instituciones privadas y públicas, además de colegios, centros educativos, tanto de nivel medio como nivel superior, áreas de investigación, las coordinaciones y también la subdirección y la dirección del medio ambiente, varias academias como la Academia de Medicina, la Academia de Enfermería, la Academia de Pediatría, tenemos también la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Estado de México, que también me toca presidir en este momento y que, bueno, para julio ya vamos a entregar la estafeta a otro presidente. Así como también estamos trabajando con la universidad, con la Comisión de Bioética, con la Comisión de Derechos Humanos y otras comisiones que son de asociaciones privadas y asociaciones civiles. La misión, fomentar la cultura bioética mediante el estudio y observación, aplicación y aplicación de los valores y principios bioéticos orientados a salvaguardar la dignidad de la persona y la preservación del medio ambiente en la prestación de los servicios y en la investigación aquí en el Estado de México.
Y la visión es ser un organismo pues humanista, colegiado y rector de la bioética en el Estado. El año pasado cumplimos 15 años trabajando la bioética aquí en el Estado de México y pues ya tenemos un buen recorrido y una experiencia que nos ha dejado pues una gran enseñanza y además nos ha puesto como referencia a nivel nacional e internacional en cuanto a los trabajos que hemos hecho en bioética. Y esto, pues bueno, nos llena mucho de orgullo aquí en la comisión y es gracias a todos los que nos colaboran con nosotros, a nuestros ponentes que nos han apoyado siempre y al equipo que trabaja con mucho compromiso. Y ya entrando en materia, pues bioética, esta es la definición que se dio por primera vez en la Enciclopedia de Bioética, que fue en 1978 y que sigue siendo vigente en muchas ocasiones, aunque como sabemos la bioética es un área muy versátil, universal, y que adquiere su definición de acuerdo al espacio donde se está abordando o trabajando. En el área de la salud, que nos queda muy bien, en cualquier área nos queda muy bien esta definición, que es una definición pues más bien más universal. La Comisión Nacional de Bioética tiene su propia definición. Y pues bueno, esta es la definición que está en la enciclopedia, que es la disciplina encargada de vigilar el comportamiento del hombre ante la vida y la salud en un marco de valores éticos y de principios morales. Esta bioética se basa en 4 pilares. Las decisiones bioéticas tienen que analizarse desde estos 4 valores. Pilares. El primer pilar es el pilar de la moral. Muchos saben ustedes la definición y las muchas definiciones que tiene la moral. En la aplicación, en la bioética aplicada, para nosotros la moral es una serie de reglas aceptadas por un grupo de personas y que puede ser dogmática, ¿sí? O puede ser consensada o puede ser adoptada, ¿sí? Y la ética también es el razonamiento de esta moral, es la fundamentación de la moral o es el análisis de la conducta del hombre desde un sentido un poco más universal. Pero ustedes pueden entrar en libros de filosofía y también van a encontrar más definiciones de la ética dependiendo de dónde la estemos tomando o abordando. Y ahí, pero desde este punto de la bioética práctica, la bioética aplicada a la salud, pues es la definición que nosotros hemos tomado. Y la otra es la justicia, que es el otro pilar que también es muy importante para la toma de decisiones bioéticas, que es el analizar que un bien sea dado de manera igual, que sea justo. Y esto, pues bueno, hay 2 tipos de justicia, la justicia conmutativa y la justicia distributiva. La justicia conmutativa podemos decir como ejemplo que es todo ser humano tiene derecho a la salud. Y la justicia distributiva es dar a cada quien de acuerdo a sus características el bien que se tiene. Y esto es por la escasez de los recursos. Lo que está pasando ahorita, lo que estamos viviendo ahorita con los ventiladores, que, pues bueno, hay muchos enfermos que requieren un ventilador y realmente los hospitales tienen pocos ventiladores. ¿Cuál es el criterio ético para que nosotros podamos darle la oportunidad a unos o a otros? ¿Sí? No, cuando da tiempo de que un comité pueda sesionar este tipo de situaciones, pues entonces sí tenemos que hacerlo con base a una metodología, ¿sí? Que es la metodología de la bioética, que hay varios tipos de metodologías que también en algún momento lo vamos a mencionar, pero aquí la justicia tiene que ver con los recursos y también tiene que ver con nuestra obligación hacia la sociedad, ¿sí? Y la otra es la deontología, que son todos estos documentos que nos dicen, que nos hablan del deber ser, que puede ir desde la Constitución, que en orden de prelación es la Constitución, las declaraciones universales, los decretos, las leyes,
cuando entra la Ley General de Salud, las normas oficiales, la normatividad vigente. La otra podría ser pues los contratos que se pueden realizar, ¿sí? Contratos privados, contratos públicos, y hasta llegar a un acuerdo común, que es, bueno, esto ya no se da tanto, que antes el valor de la palabra era una manera deontológica de poder establecer ciertos acuerdos. Ahora, pues la mayoría de las ocasiones es a través de un papel, de una firma, que es el compromiso que antes era un compromiso moral, ético, donde la palabra valía. Ahora, pues bueno, ya sí, la palabra sí vale, no, eso no quiere decir que ya se perdió, pero ya casi por norma tenemos que solicitar que nos firme el acuerdo al que se está llegando, ¿no? Y pues les digo que las tomas de decisiones en bioética tienen que ver con esos cuatro pilares. Nosotros, para poder tomar una decisión en un comité de bioética, o como bioeticista o como un consultor en bioética, tenemos que ver si es ético lo que estamos proponiendo, si no va en contra de la ética del profesional de la salud o en contra de la ética de la misma, del paciente o del contexto familiar del paciente, si es moral para el paciente, si no va en contra de la moral del médico. Por ejemplo, en Testigos de Jehová, digo, aquí tiene mucha carga moral porque el paciente no acepta un tratamiento. El tratamiento es la transfusión, pero también está la parte ética del médico, que él tiene la obligación ética de proporcionarle salud con los medios que tiene. ¿Sí? Y con la medicina basada en evidencias, pues se sabe que puedes evitar la muerte de un paciente con una transfusión sanguínea. Y la justicia, pues tiene que ver con los recursos. Si el hospital tiene todos los recursos, tiene el profesional capacitado para hacer el procedimiento, y aparte tiene la obligación con la sociedad de proporcionar salud, entonces, pues bueno, aquí estamos valorando la parte de la justicia. ¿Sí? Tengo los recursos, tengo al médico profesional capacitado, y aparte tengo mi obligación de proporcionarle salud a quien venga a solicitarlo. Pero pues aquí hay una serie de conflictos entre estos tres pilares, porque la justicia dice, tengo todo para hacértelo, pero la moral dice, la ética dice, pues yo lo sé y lo quiero hacer porque también es mi obligación ética hacerlo, pero el paciente en la cuestión moral dice, pues no lo acepto. ¿Y qué dice la deontología? Pues entonces ahí nos vamos a valorar que la ley, que nos dice la ley, la Constitución, en el cuarto constitucional habla de que todos tenemos la obligación de proporcionar salud, el derecho a la salud de todos, de toda la población. Pero también habla del 9 constitucional, del derecho de libertad de culto. Y entonces aquí estamos hablando que la misma deontología entra en conflicto. Dos documentos se conflictúan unos con otros, y entonces ahí es donde viene el análisis bioético, donde tenemos que fundamentarla mediante la argumentación y el diálogo y la investigación, porque en ocasiones nos hemos ido a investigar cuando se tiene que dar algún apoyo en algún comité, qué está pasando qué hicieron otros comités, o qué pasó en un caso similar cuando encontramos a un niño de 18 años conectado a un pulmón artificial, y que los 18 años estuvo en el hospital. Y teníamos un caso de un bebé que ya tenía 4 años con él en el hospital, con su ventilador, y que pues no era justo que siguiera esos 18 años como aquel niño que a los 18 años ya no quería ya no quería vivir porque ya se había aburrido de estar ahí. Entonces el comité de bioética que nos tocó a nosotros sesionar, pues resolvió que buscáramos apoyo en una institución, una asociación civil, para que le compraran el aparato y se pudiera ir a su casa y convivir con sus hermanitos. Pero para eso se tuvo que ir trabajo social, hacer el análisis en el entorno, se tuvo que hacer hubo varios equipos de trabajo para poder nosotros llevar a ese niño a su casa, ¿sí? Y mejorar su calidad de vida.
Entonces, por eso les digo, tenemos que valorar todos los casos bioéticos, tienen que ser analizados bajo estos 4 principios y tienen que ser argumentados y dialogados. Y pues, como les comenté, estos 2 casos, pues la bioética tiene que ver con casos muy, muy sensibles. Por eso esto lo saqué de una presentación que me gustó mucho, que dijo el ponente: la bioética tiene que ser discreta y cautelosa. Tiene que ser discreta y cautelosa. Tenemos que aprender a ser muy cautelosos en el manejo de pacientes que están en un estado crítico. Los estados más vulnerables del ser humano son el nacimiento y la muerte y la enfermedad. Entonces, por eso, nosotros trabajadores de la salud, nosotros seres humanos, que estamos en contacto con otro ser humano que está en un estado de vulnerabilidad como pues tenemos que valorar toda esta situación y tomar en cuenta que son pacientes que están viviendo una etapa muy sensible de su vida y qué es lo que está pasando por su cabecita. Generalmente existen dos aspectos emocionales que se dan en estas etapas, que son las filias y las fobias. Las filias, que muchos pacientes que están en esta etapa al final de la vida, pues muchos de ellos se inclinan por el amor, muchos de ellos quisieran arreglar los problemas con alguien que tuvieron en la familia y se genera una sensación de amistad con el trabajador de la salud o con el que esté cercano al paciente. Y también se genera otro sentimiento otro sentir que es la fobia, que son miedos o hasta pánico. Nos ha tocado ver pacientes que tienen pánico a morir. Y a pesar de que se les acerca el psicólogo, no aceptan que es el momento de partir. Y aquí pues entra tanatología, entra psicología, entran varios especialistas a apoyar al médico tratante y también cuando se sesiona un caso de estos, pues tenemos que buscar el apoyo de expertos para poderle dar lo mejor posible a un paciente que no le puedes recuperar la salud. Simplemente lo único que tienes que hacer es mejorar su calidad de vida. Y también tenemos que ser discretos y cautelosos porque las experiencias previas nos obligan a posicionarnos en las bondades de la bioética. Yo llevo 15 años tratando casos, 15 años estando en comités, pero les quiero decir que en estos 15 años tienes mucho aprendizaje, pero el mayor aprendizaje es cuando tú tienes que tomar decisiones con gente cercana, con tu hermano o con tu padre, que fue lo que nos tocó tomar decisiones bioéticas. Entonces ahí te das cuenta de que crece más tu compromiso con la bioética, porque cuando analizas casos no estás involucrada emocionalmente, pero cuando lo vives en carne propia te involucras emocionalmente y tratas de ponerte afuera y tomar las mejores decisiones para tu familiar que está ahí. Pero cuando ya lo vives de cerca, entonces comprendes más el sufrimiento y el dolor tanto del paciente, la angustia que sufren los pacientes y que sufre su familiar. Y que muchas veces el trabajador de la salud ha estado tan cerca de la muerte, ha estado pues viendo pacientes que se recuperan, otros pacientes que se mueren y aprenden a vivir con eso y no se involucran muchas veces. Y la bioética lo que viene a hacer es a generar conciencia de que no solo es un paquete o es una bolsa biológica el paciente, sino que también tiene emociones. Y hay que valorar esas emociones porque si un paciente se queja es porque no fue atendido en su nivel emocional. Puedes darle el mejor medicamento, pero si no le diste la mejor atención, se va a salir diciendo que fuiste el peor médico que le tocó o la peor persona que le tocó en esos momentos tan dolorosos en su vida. Y a veces quiere uno ser práctico y uno de los compañeros decía, doctora, pero si en esos momentos tú te pones sentimental
Eso es una falacia, doctora. Le digo, no, es que no te pongas sentimental, solo empático. Solo trata de entender lo que está viviendo y tratar de resolver en lo más posible, pues quitar primero el dolor emocional con tu atención, con tu compasión, con tu empatía y después o al mismo tiempo el dolor físico. No es ético ahorita en estas alturas para la bioética, no es ético que un paciente muera con dolor o angustia. No es ético. Entonces estamos hablando un dolor funcional y un dolor físico y un dolor emocional. Y también, pues, porque la ciencia y la tecnología nos ha llevado a una gran variedad de situaciones que tenemos o estamos en el punto de poder decidir si prolongamos una vida o si la facilitamos para que llegue el momento de la muerte. Eso no significa provocar la muerte o dejar de hacer cosas para provocar la muerte, sino facilitar una muerte digna, que para los tanatólogos dicen que no hay que decir muerte digna porque no hay una muerte digna, la muerte es la muerte, pero pues una vida digna antes de la muerte, para decirlo correctamente. Porque también en salud tenemos una democracia, donde todo el mundo puede opinar. Y que estas opiniones pueden a veces mejorar o también pueden a veces empeorar. Porque si alguien decidió que un paciente se fuera a terapia intensiva y que fuera intubado y que fuera conectado a un, ¿cómo se le llama? Sistema ventilatorio y todo esto. Y una vez nos llamaron a la comisión, nos dijeron, doctora, no es justo que mi paciente tiene 4 años en terapia intensiva y siga ahí, ya pesa 34 kilos. Y era un señor de 82 kilos. No, eso no es vida ni para él ni para nosotros. Está todo llagado, está... ¿Y cuál es la respuesta de la comisión? En México no está autorizada la eutanasia, porque el que tú retires de manera intencional un apoyo vital para provocar la muerte, aunque sea una muerte por compasión o por una muerte para que no siga sufriendo el paciente, es eutanasia y no está permitido en México todavía. Están en eso, está en la mesa, pero todavía no está permitido. Entonces, esta democracia en salud, pues bueno, nos da la oportunidad de tomar decisiones que a veces son correctas y a veces incorrectas. El médico que en ese momento tomó la decisión de pasar a ese paciente a terapia intensiva no tuvo la intención de dañarlo o de alargar su vida 4 años en esa situación. Entonces, por eso esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. La toma de decisiones en bioética al final de la vida tiene que ver con cuidados paliativos o voluntad anticipada. ¿Qué hace un comité de bioética cuando tiene que tratar un caso en el cual ya el paciente ya está con un diagnóstico de terminalidad? Y que, pues, podemos tenerlo en el hospital de manera indefinida. Y entonces se sesiona en un comité porque la familia no quiere que te lo lleves y el paciente ya quiere descansar, ya quiere que lo dejes en paz. ¿Qué se hace? Pues se sesiona en un comité y ¿a quién le vamos a hacer caso? Pues se analiza con toda la metodología y si el paciente tiene todavía la capacidad para poder decidir, pues se le apoya a la decisión del paciente. Y si no, si el paciente no puede decidir, entonces el comité de bioética, pues tratando de buscar que el paciente decida, le lleva al comité de voluntad anticipada o al centinela o a la persona encargada del hospital que maneja voluntad anticipada. Y también le lleva al responsable de cuidados paliativos. Para que si toma la decisión de limitar el esfuerzo terapéutico y irse a cuidados paliativos,
pues esté con todo el equipo y enterados todo el equipo de qué es lo que se le va a hacer al paciente. Y aparte, si es un paciente terminal, un CA4 y que ya no tiene capacidad de recuperación, que tiene sintomatología muy fuerte, tiene medicamentos que casi ya en ocasiones lo tienes que sedar porque son tan fuertes. Y pues le tienes que preguntar en caso de que llegues y tengas un paro cardiorrespiratorio, ¿quieres que te reanimemos? Y ahí entra la voluntad anticipada. En el Estado de México, estas dos leyes, la ley de cuidados paliativos y la ley de voluntad anticipada, ya está vigente. ¿Sí? Y para tomar estas decisiones tenemos que valorar la calidad de vida del paciente. No es ético ni moral, ni justo que tú alargues una agonía con tal de alargar una vida. Entonces, la calidad de vida es quien te va a ayudar dentro de una metodología, es un valor importante para que tú tomes decisiones en pacientes que están en esas etapas finales de la vida. El otro criterio es la enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico, el pronóstico de la enfermedad? Sesionamos un caso de un niño de 4 años, una niña de 4 años que tenía un síndrome, no recuerdo ahorita el nombre raro, pero tenía un síndrome donde a los 4 años los 2 riñones se pierden. O sea, es genético, se pierden. A esta niña, al nacer, uno de sus riñones ya venía mal, se lo quitan. A los 4 años regresa al hospital, le quitan el otro riñón. No sesionaron en un comité de bioética, ni lo platicaron con los padres. Y sin riñones, la niña tenía que estar instalada, conectada a una máquina de hemodiálisis. Esta nena murió en unas condiciones muy deplorables. Hasta que llegaron los padres con un amigo de los papás, trajo a una persona de cuidados paliativos y fue cuando ya pues la sedaron porque era un sufrimiento extremo. Y aquí la enfermedad como criterio, si se hubiese diagnosticado adecuadamente, desde el primer momento ya se tendría contemplado desde la primera extirpación del primer riñón, ya debería de tener contemplado, platicado con los padres, con apoyo psicológico, con todo esto, para que estén preparados que a los 4 años o 5, cuando le toque, de acuerdo a la historia natural de esa enfermedad, perder el otro riñón, pues, ¿qué decisión se iba a tomar? En ese momento era cuidados paliativos y no tenerla conectada a una máquina el tiempo indefinido, porque ya no se la vas a poder quitar, sino la vas a dejar ahí conectada hasta que se muera de dolor, de inanición, de lo que sea. Por eso las decisiones en bioética son discretas y cautelosas y muy delicadas, porque tú puedes ayudar o no a un paciente. Y también de los recursos, porque en ese hospital, pues bueno, tenían los recursos, estaba la máquina de diálisis, de hemodiálisis, pero hay familiares que no tienen, hay hospitales que no tienen, hospitales públicos que no tienen esa máquina y que le piden al familiar rentar una máquina de hemodiálisis. ¿Saben cuánto cuesta una máquina de hemodiálisis por día? Y hay gente que se queda, que vende su casa, su carro, terrenos y todo y se queda sin nada, tratando de salvar a un familiar. Cuando no se hizo un buen diagnóstico o no se dio un buen apoyo tanatológico o no se dio una buena asesoría por parte de los trabajadores de la salud para ofrecerle este tipo de alternativas que en estos casos pues son cuidados paliativos. Yo siempre he dicho, la antesala de la bioética son los cuidados paliativos. O sea, los cuidados paliativos son los ángeles de la salud para mí. Porque en mi caso, en las 2 ocasiones, con mi hermano, con un cáncer de páncreas terminal que viene de vacaciones y nunca regresó a su casa, ahí estuvo cuidados paliativos. Y a pesar de que él era de los que no se quería morir, y hablé con él, le dije, hermano, arregla tus cosas, ya estás en la etapa final, o sea, discúlpame que te lo diga. Trajimos al tanatólogo y él dijo, no,
quiero que me hagan todo lo que está, quiero que me lleves con un investigador y hables con ese investigador, qué es lo que se está investigando en cáncer de páncreas, y yo quiero que me hagan todo, de 52 años. Fuimos, hablamos con este doctor, no puedo decir su nombre, pero un amoroso, él fue tu alumno, Ángel, estuvo con nosotros en uno de los diplomados, y le dijo, Luis, es que no tiene caso que te sometas a esta investigación, está muy avanzado, hágamelo. Y le pusieron sus quimios y terminó muy mal. Pero son decisiones que toma el paciente. Y al final, pues entró cuidados paliativos. En cambio, la otra parte es que desde el principio estuvo cuidados paliativos, acompañando a mi padre, riéndonos, haciendo broma y murió en mejores condiciones. Los dos tenían que morir en ese momento, era su tiempo, pero uno murió muy mal y otro murió muy bien, aceptando y sin dolor y a lo mejor tomando, no sé lo que le dieron, pero estábamos bromeando. Entonces las decisiones son bien importantes aquí en bioética. Nosotros decidimos desde la mañana, pues, qué nos vamos a poner. O si me llevo el carro, o bueno, si tengo moto, pues si me llevo la moto. Son decisiones. O si me voy en bici. Siempre estamos tomando decisiones. ¿Qué voy a hacer de comer? Pero en salud, estas decisiones son muy importantes, porque los médicos están involucrados en una gran cantidad de decisiones. Las primeras es llegar a un diagnóstico y que este diagnóstico sea un buen diagnóstico, porque a esta niña de 4 años no la diagnosticaron en el primer momento. Hasta que ya regresó fue cuando se dieron cuenta que era el síndrome de estos menores de 5 años. Entonces también, yo sé que los trabajadores de la salud, pues, en ocasiones se nos va, ¿no? También somos humanos, pero sí tenemos que documentarnos muy bien para que podamos dar un mejor diagnóstico y que este diagnóstico sea certero y que sea temprano. El pronóstico, cómo va a ir avanzando esta enfermedad, cuáles son las secuelas, ¿sí? ¿Cuál es la terapéutica? ¿Qué tratamiento les vamos a dar? O si decido, después de que ya tengo un diagnóstico, no dar terapéutica y entonces limitar el esfuerzo terapéutico para irnos a la curación paliativa. Esas son decisiones importantes que toman los trabajadores de la salud. La atención clínica es un conjunto de servicios que se proporcionan a la persona con el fin de protegerla, de promover y restaurar la salud. Pero ahora ya se aumentaron estos dos componentes, que es consolar y educar. Tenemos que no solo tratar de proteger y promover salud, sino también debemos consolar. Es una obligación moral y ética del personal de salud y de toda persona que esté cerca de otro que esté en etapa vulnerable. Llámese final de la vida o una enfermedad crónica degenerativa o un COVID, porque ahorita estamos viviendo muchas decisiones bioéticas en esos pacientes COVID, muchas. Apenas nos solicitaron la intervención del comité por un paciente que se quería dar de alta, ya no quería estar en el hospital, no quería que le colocaran el ventilador y que se quería ir a su casa, y desesperado que se quería ir a su casa. No lo pueden dejar salir. Y eso es un caso bioético. Nos hablaron, por favor, y que intervenga el comité o la comisión para que dejen salir a mi hermano. Cuando estamos en un estado como este, que es un estado de crisis, dicen que se toman decisiones como en estado de guerra, ¿no? A lo mejor sufren menos o sufren pocos para salvar a muchos. Es una ética utilitarista, a lo mejor sí, pero pues no quisiera yo dar ninguna opinión respecto a esto, simplemente cada caso es un caso concreto que se tiene que resolver tomando el contexto de cada caso y entonces buscar el bien mayor en las condiciones en las que se encuentre cada caso. Y cada caso tiene que ver con el marco social, de qué estatus, de qué nivel cultural, de qué paciente estamos hablando. El marco social, tipo de alimentación, tipo de familia, tipo de
si es rural, si es urbano, todo esto tenemos que irlo valorando. También tiene que ver la parte de la deontología médica, qué médico lo está atendiendo, cómo lo está atendiendo. A mi papito le dijeron, señor, ¿para qué me viene a ver? Cuando todavía estaba en tratamiento. ¿Para qué me viene a ver si no está aceptando la hemodiálisis? Usted se quiere morir. Así le dijeron, no, si mientras no decida la hemodiálisis no se venga. Entonces, pues bueno, te quedas calladito, ya sale papá y mamá y le digo al doctor, ¿sabe qué, doctor? Esto no se dice. Usted le da las alternativas, pero no le va a decir al paciente que usted se quiere morir. Discúlpeme. ¿Y usted por qué me dice eso? Le digo, porque estudié bioética y le quiero invitar a que vaya a hacer su curso de bioética o su diplomado en bioética para que haga conciencia de cómo debe atender a sus pacientes. El otro punto es la legislación. ¿Cuál es el contexto legal del área donde estamos? Sí, en este caso tenemos la ley de voluntad anticipada desde el 2013, tenemos en el reglamento, en la Ley General de Salud, en el 68, 66, está lo de cuidados paliativos y después ya viene la ley de cuidados paliativos y ahí está la bioética. Entonces, para esta atención clínica, vean todos los 4 escenarios que debemos también valorar. Son los 4 principios y los 4 escenarios que debemos valorar para poder ayudar, o son los elementos o los criterios que nosotros tenemos que debemos tomar en cuenta para podernos apoyar en tomar las mejores decisiones. Tomar la mejor decisión, porque, por ejemplo, si yo tomo la decisión de que el niño, bueno, una paciente que se quería llevar a su casa, que estaba intubada con un coma irreversible, y los familiares se lo querían llevar a su casa. Sale trabajo social y va a la casa y viven en una zona rural, no tenía piso, no tenían agua potable, iban a sacar agua del pozo. Sí, este señor ya vivía casi ahí, ya vendía dulces, ya tenía su tiendita en el hospital, pero ya se querían llevar a su familiar. Entonces el marco social, el entorno social, evitó que se la llevaran porque se hizo un análisis. Entonces son los 4 escenarios que también se deben tomar en cuenta en la toma de decisiones al final de la vida. Decía, en el marco social, pues los ciudadanos tienen acceso a la información, tienen derecho al acceso a la información válida y relevante sobre el estado de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que este documento del consentimiento informado tiene que ser válidamente informado, se tiene que informar verazmente al paciente, pero debemos tomar en cuenta qué información le vamos a dar al paciente. Hay una técnica que se llama la técnica de cómo dar malas noticias. Generalmente en bioética, lo que se dan son malas noticias, ¿sí? O en cuidados paliativos. La buena noticia, señor, es que va a morir sin dolor. Pero hay una mala noticia oculta, se va a morir. ¿Cómo le decimos a ese paciente? Lo mejor posible, una mala noticia. Y hay un curso de 4 semanas de cómo dar malas noticias. Y estamos obligados, los que trabajamos con este tipo de pacientes, en tomarlo para poder verdaderamente ayudar y darle opciones al paciente de acuerdo a sus valores, a sus creencias, a sus preferencias, a sus circunstancias. ¿Cómo vamos a ayudarle? A tratar de beneficiarle en las condiciones donde está, porque ya de por sí está lastimado, está lacerado, está vulnerado por la situación que está viviendo en ese momento. ¿Cómo le voy a ayudar? ¿En qué me voy a basar para poderle apoyar un poco y aliviar un poco ese sufrimiento tanto físico como emocional? Tenemos que tomar en cuenta la situación demográfica, social, económica, cultural, tecnológica, el acceso a la tecnología, los servicios de salud que estén cerca de la zona donde está, porque en una ocasión, pues bueno, mandamos al paciente a su casa. Bueno, es un niñito que
abandonaron unos testigos de Jehová porque se le hizo la transfusión sanguínea, se cayó en la guardería y pues bueno, la llevan al hospital, se abrió, tuvo sangrado, le hacen una transfusión, la maestra afirma porque no habían llegado los papás, estaban trabajando y pues bueno, ¿qué pasa? Que llegan los papás y se enteran y no dijeron nada. La señora solo lloraba y el señor la abrazaba y lloraba también. No dijeron nada, pero al otro día ya no regresaron. Y el niño estaba en terapia, en urgencias, esperando a que vinieran sus papás por él. Y no regresaron, se tuvo que hacer una demanda judicial ahí en el municipio donde estaba, y pues fueron los judiciales por los papás para que fueran a recoger al bebé, y se lo llevaron, pero también aquí entra el comité de bioética, y entonces si lo dejaron en el hospital, lo pueden dejar en un mercado, y se hace el análisis, y a lo mejor, bueno, se lo digo rápidamente, pero la sesión en un comité de bioética es una responsabilidad muy grande. Entonces, pues bueno, se buscó al CRE que vigilaran que los papás atendieran y cuidaran a ese menor, y que si no lo querían, pues se lo dejaran al CRE para que lo pusieran en adopción. Son casos, ¿verdad? Son casos de verdad. El envejecimiento, los papás que empiezan con Alzheimer y que se hacen popó en el pasillo y que rompen las cortinas. Nosotros tuvimos un caso donde decían, yo ya no soporto a mi padre, es un majadero, me grita, me ofende, me cortó las cortinas, se hace popó en la cama, va en el pasillo, enfrente de mi cuarto. Y bueno, tú piensas y tratas de no hacer juicios morales, ¿no? Y decir, pues, ¿cómo fuiste como hijo? O realmente si su lesión está a ese grado de que te odie tanto para hacerte tantas cosas. Y decía, es que yo quiero que lo ceden. Que venga un doctor y lo cede. Quiero que esté dormido todo el día, porque no tengo el dinero para meterlo a una institución. Casos reales. Pareciera libro de malos momentos, pero son casos reales. El envejecimiento es un problema también. La familia, cómo toma ese envejecimiento. La familia, cómo toma las situaciones que se están viendo al final de la vida y al inicio de la vida también. El niño síndrome de Down, puede ser el tema del baby doll, ¿no? Que los papás no aceptaban que se le hiciera un niño con síndrome de Down, que nace con un problema digestivo y tenía que operarse, y los papás no firmaron el consentimiento. Entonces los médicos llaman a jurisprudencia para que defienda a ese menor. ¿Y qué creen? Que en Estados Unidos, en ese momento histórico, pues le dieron la autonomía a los papás. Y bueno, pónganse a investigar sobre ese caso, está en internet. La otra, pues la modificación de roles. También tuvimos un caso. De verdad que esta experiencia en bioética ha sido muy vasta. Podríamos hacer un libro, Ángel, con todos los casos. Este caso eran dos mamás que vivían en Canadá, la modificación de roles. Entonces, una de ellas pone el óvulo, la otra pone la matriz, y se van a un banco y pues hacen la fertilización in vitro, y ya lo colocan en la matriz de la otra mamá, tienen a la menor, se vienen a vivir a México, y pues cuando tiene la niña 4 años, no se hallaron aquí en México, y la de México no se quiso ir a Canadá, y la de Canadá se quería ir a Canadá, entonces estaban viendo quién se quedaba con la patria potestad de esa menor. Y fue un caso donde nosotros participamos como asesores. Pero, pues bueno, ya está publicado, por eso lo platico, si no, no son casos que no se deben de platicar. Y no estoy diciendo quiénes, además. Pero son casos. ¿Qué sucede? ¿Quién es la mamá? Las dos. En México ganó la señora mexicana, porque en México las leyes dicen que el hijo es de quien lo pare. En Canadá ganó hicieron otro, en la corte, ya ponen el valor de las células, entonces genéticamente pues era de la otra. Y al final
entró un comité internacional de bioética y analizaron el bien mayor de la menor. Analizan la vida que va a tener en Canadá y la vida que va a tener en México. ¿Y dónde creen que se quedó la menor? Imagínenselo. Los cuidadores. Mucha gente no se lleva a su familia porque no hay quien lo cuide en casa. Le dices tú, cuidados paliativos intradomiciliarios y dicen, ¿pero quién lo va a ver? Y entonces aquí viene la red de apoyo, donde nos apoyamos con familiares, si no pueden los familiares, con la vecina, con la amiguita, y viene una red de apoyo porque no hay cuidadores. Bueno, por ejemplo, en mi caso yo me preocupo porque tengo 2 hijos, pero mis 2 hijos no viven conmigo, uno de ellos no está en el país y la otra está bien lejos. Entonces, el día que Dios no lo quiera, o que sí lo quiera, estemos en una situación vulnerable, pues estoy juntando para poderme pagar un enfermero, le digo a mi hijo y se enoja, una enfermera, una enfermera para que me cuide los últimos años de mi vida. Entonces hay que estar prevenidos, porque no hay cuidadores y a nosotros, nuestra generación, menos va a haber. La inmigración, todos los problemas que tuvimos, ¿se acuerdan el año pasado cuántos migrantes llegaron? Inmigrantes llegaron. ¿Cuántos están yendo a otros países por situaciones de inseguridad, de falta de trabajo? ¿O cuántos están llegando aquí a nuestro entorno social que pueden generar un problema también social de inseguridad? La violencia y la inseguridad que estamos viviendo. La deontología médica también tiene sus factores. El proceso asistencial, que es complejo. La Ley General de Salud establece que la salud es un bien de todos. Todos tenemos derecho a la salud, pero también hay otro principio que dice, la salud no tiene precio, pero el servicio sí. Y ahorita, pregúntenme cuánto cuesta un tanque de oxígeno. Los han vendido hasta en 30,000 pesos. Y se pueden meter a las redes sociales. Y dices tú, ¿cómo es posible que haya gente así? Sí lo hay. La complejidad del proceso asistencial que estamos viviendo ahorita. No hay camas. Estamos rebasados. La gente tiene que atenderse en su casa porque no hay una unidad hospitalaria desocupada. Estamos rebasados. En el Estado de México ahorita estamos rebasados. De veras que han hecho un esfuerzo titánico aquí en la Secretaría, titánico, y también vacunando, haciendo pruebas. Yo se los digo, yo he ido a hacerme mi prueba, gracias a Dios, todo siempre negativa, pero hay gente que no, familiares que se han enfermado y que están en su casa atendiéndose vía, lo bueno es que está la tecnología, se ven con su doctor, ahora ponte esto, vete a comprar esto, y ahí vamos, le dejamos la bolsita, casi se la aventamos, ahí está, para que te tomes tus medicamentos y entre ellos se cuidan, y así está complicado. La práctica clínica, la variabilidad de la práctica clínica en las situaciones presentes está complicado. Y en cualquier situación, vean la variabilidad de la práctica clínica en un hospital público como en un hospital privado. Y no solo eso, en el mismo hospital. El turno de la mañana, el turno de mediodía y el turno de la noche son médicos, son enfermeras, es personal diferente. Y no se diga el turno de fin de semana. ¿Sí? Esta multidisciplinariedad de la asistencia. Antes un médico general te trataba desde una uña hasta un problema renal y un problema, que es cualquier problema. Hoy tienes que ir para un problema renal con el nefrólogo, para un problema de uña con el podólogo. Y todavía la subespecialidad de la subespecialidad nos pone todavía más complicada la asistencia de salud. La incorporación de nuevas tecnologías también, no todos tenemos acceso a estas nuevas tecnologías. Y si hay acceso, hay que valorar ese principio. Si es posible, técnicamente, es ético, moralmente,
Si yo tengo la capacidad de mandar a este paciente a terapia intensiva, tengo una terapia intensiva de tercer nivel, pero es moralmente justo mandar a este paciente que ya está terminal, que ya tiene para que pase ahí, o que es un coma irreversible, o que, no sé, son decisiones que debemos tomar y que tienen que ser muy bien analizadas. Los costos económicos que le cuesta pues a los tomadores de decisiones. Ahorita se me hace tan injusto que digan que bueno, mejor que a una persona le den esa responsabilidad de que la gente se está muriendo por COVID porque no ha hecho bien su trabajo. La gente se está muriendo de COVID porque no ha sido responsable. Mi hijo vive en Australia y multan con $3,000 a la persona que esté en la calle si no justifica el porqué. Tuvieron 3 casos y apenas hubo un caso de un importado que estaba en un hospital, en un hotel en cuarentena, pero aún así dejaron 3 días sin que saliera nadie por si esta persona había contaminado a alguien en el aeropuerto y del aeropuerto haya contaminado a otros, y 3 días y al que encuentren en la calle $3,000. Y todos cubrebocas, todos con cubrebocas. Pero acá en el estado, ustedes pueden ir ahorita al centro y están las patrullas voceando, uso de cubrebocas obligatorio, tal. Y la gente trae el cubrebocas aquí, con la nariz expuesta. Y dices, Dios mío, o sea, también tiene mucho que ver la responsabilidad de la persona. Los trastornos de la sociedad, el nivel educativo del paciente, también del profesional de la salud, los problemas del sedentarismo, la violencia, el burnout, el mobbing, la violencia intrafamiliar, que dicen que ahorita ha aumentado tanto, porque pues antes se veían en la noche y llegaban cansados, se dormían. Ahora tienen que estar todo el día, toda la familia. Si es un grupo familiar que ha tenido una buena dinámica, al contrario, se integran, pero es un grupo familiar que no ha tenido una buena dinámica, es el momento para ser violentos, para desquitarte, y hacer un caos dentro de su área o dentro de su entorno. Entonces, el abuso de Internet, la adaptación a estos cambios de necesidades que nos está llevando la actualidad, los avances espectaculares de la medicina, ya lo decía, la formación antropológica y deontológica deficiente de los profesionales de la salud. De veras que aquí en el estado, y lo sabe Ángel, hemos tenido muy buena convocatoria, la gente se interesa mucho en estos temas de bioética. El diplomado lo tenemos rebasado con 102 personas. Y cada diplomado es así, ¿verdad, Ángel? La gente busca, los trabajadores de la salud buscan capacitarse en bioética y traen a su hermano que no es médico y traen a su tía, porque hemos visto hasta adolescentes que llevan a sus hijos para que escuchen los temas que se dan en el diplomado, porque tienen ese interés, quieren formarse en esas áreas donde no hay mucho espacio para formarse, y aprovechar esas áreas es muy bueno. La decisión clínica y ética más adecuada para el enfermo, el equilibrio entre beneficio y el daño que podemos causar, resistencia a dejar el viejo contrato clínico, porque el médico ya perdió total autoridad. Sí, ahorita la autoridad es del paciente, porque él es el que firma el consentimiento informado, y cuando no, de la familia. Entonces, por eso es que debe capacitarse más el médico, instruirse más en áreas de relaciones humanas, de comunicación, para poder comunicar qué es para él lo mejor para el paciente y poderle dar esa posibilidad de elegir lo mejor posible. ¿Sí? Y no digamos, ahorita, pues bueno, es una situación muy especial, pero antes de que entrara lo de la pandemia, había una gran desconfianza de la sociedad hacia los trabajadores de la salud. Sí, una gran desconfianza. El médico también se quería proteger siempre, por si me demandan, voy a tener esta radiografía, aunque no sea necesario, pero con esta radiografía demuestro que el paciente no tenía tal cosa. Entonces, es una medicina defensiva, pero tremenda.
Ahorita estamos viviendo circunstancias especiales, ¿sí? Son otro tipo de circunstancias que también nos ponen en jaque. ¿Qué esperan los pacientes de los trabajadores de la salud? Que les resuelvas, ¿sí? Que les resuelvas su problema lo mejor posible. Una resolución, buen trato, confidencialidad, comunicación asertiva, interés, el uso de la tecnología. Pero aquí ahorita me acordé, no sé por qué pensé que las manos tenían un celular, porque cuando el uso de la tecnología, recuerdo que me estaba platicando un médico que él tiene todo en su celular y que estaba atendiendo a su paciente, entonces le estaba explicando y él estaba buscando en el celular las características, cómo se llamaba, o buscando algo para poder darle una explicación con la imagen. Entonces, pues, no se lo dijo, y el señor se salió del consultorio diciéndole de groserías. Él salió a decirle, oiga, permítame, por favor, que no sé qué. Se salió, no dejó que hablara. Se salió muy ofendido porque estaba con el celular. Entonces, por favor, si llegamos a utilizar el celular, tenemos que avisar, estoy ocupando el celular, voy a ocupar el celular porque voy a buscar una imagen para poderle explicar. Y no hacerlo en el momento que él te está explicando, porque es ofensivo que tú estés manifestando un dolor, un sufrimiento o una pena, una angustia y que el otro esté en el celular. Entonces, por eso se salió tan enojado. Se solicita que esta relación, tiene que ser una relación basada en la confianza, ¿sí? En la educación sanitaria continua. Se debe el médico fundamentar bien su conocimiento, ser respetuoso y tener buenas relaciones con sus pacientes, ser honesto. Eso, la honestidad se siente, la honestidad se ve, no se habla. Un paciente puede estar enfrente de ti y tú diciéndole algo y él diciendo, ¿me está mintiendo o si es honesto? Entonces, siempre, cualquier cosa que digamos tiene que ser con la mayor honestidad posible. ¿Y qué hay con los médicos? Hay una medicina defensiva, las implicaciones legales que puede tener cuando toma alguna decisión. Por eso alguien dijo que los comités de bioética son también un descargue de responsabilidades y evitan muchas demandas. Pero no, ese no es el objetivo, yo siempre les he dicho. ¿Por qué vamos a sesionar el caso? No, es que hay esto y esto. Y además, pues también para que no nos vayan a demandar por esto. O sea, digo, ese es el argumento menos válido para que un comité de bioética sesione. Pero bueno, también es una de las cosas que también angustian a los médicos, las implicaciones legales, la presión social, y también hay que ver si está dispuesto el profesional de la salud a que sea una decisión compartida. Hay médicos y más de mi generación o más grandes que todavía les cuesta trabajo ponerse de acuerdo con el paciente. Ellos dicen, no, esto es lo que yo le encuentro, se tiene que hacer una cirugía, pero pues hay que el paciente decida. Pues no, o sea, tenemos esa responsabilidad de gestionar esa buena comunicación, esa buena relación médico-paciente. Y otra cosa también importante es que debemos estar conscientes de nuestras limitaciones. Y al principio los comités de bioética no tenían tanto éxito porque el profesional de la salud no quería verse como que no sabía o que... Entonces, pues ese tabú ya se quitó, eso era un malentendido que ya entendieron que el comité de bioética ayuda a resolver y orienta para tomar las mejores decisiones. No cuestiona la capacidad del trabajador de la salud, ni cuestiona tampoco las decisiones médicas que se hicieron durante el procedimiento. El médico actual es un comunicador, educador, humanista y sanador. Debe ser todo eso, ¿sí? Es experto en la toma de decisiones clínicas apropiadas. Y si no puede, tiene que apoyarse, ya sea en un comité de expertos, que son un comité de médicos que van a sesionar y van a platicar sobre la mejor solución para un padecimiento. O un comité de bioética, si hay algún dilema ético o bioético que resolver.
es un colaborador, además también trabaja en equipo, debe aprender a trabajar en equipo. Los médicos solistas que trabajan solos, ya están ahorita como los dinosaurios, ya están en extinción. Todo ese trabajo en equipo, tenemos que trabajar en equipo. También es un administrador de recursos, porque si está en una institución donde hay pocos recursos, tiene que valorar de qué manera administrar esos recursos para que pueda verse más gente beneficiada con esos recursos. Es un colaborador, ¿sí? Defensor de la salud, y muchas veces es hasta abogado. En los casos que hemos visto de bioética, hay médicos que llegan, es que se tiene que operar o tenemos que transfundir y la ley dice aquí que tal y tal. Entonces empiezan a actuar como si fueran abogados. Se tienen que capacitar más todavía. Son estudiosos permanentes y son docentes e investigadores. Todo eso debe ser un médico actual, todo eso. Y pues esto debe venir desde nosotros, cuando vamos a la Facultad de Medicina, desde su formación, hablarles de bioética, desde la formación, darles técnicas de comunicación. Todo esto tiene que venir desde su formación. Es más, desde su formación tenemos que darles esto también ya se platicó en algunas reuniones, de que conocimiento legal de las responsabilidades que tienen los trabajadores de la salud, para que también sepan qué es lo que hay y cómo pueden ellos fundamentar sus decisiones de acuerdo a la ley, cómo van a proponer que se vayan a cuidados paliativos si no le dicen, es que ya está por ley, si no saben que en el Estado de México ya tenemos la ley de cuidados paliativos o que ya tenemos la ley de voluntades anticipadas. Apenas la semana pasada me habló una doctora que cómo le podemos hacer para que su hermano firme su voluntad de que no quiere quedarse en el hospital. Fue a consulta, pero no se quiere quedar en el hospital. Le digo, pues simplemente que diga no me voy a quedar y ahí nos vemos. O sea, no lo pueden obligar a quedarse. A menos que ya esté diagnosticado por COVID y que diga, y aún así, como él llegó a consulta externa, se sale con todas las protecciones y se va a su casa. Entonces aquí está el principio de autonomía, que es uno de los principios que podría decirse que, pues, no podemos ponderarlo en primer plano porque también hay conflicto de principios. Autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, solidaridad, subsidiariedad y otros más principios que hay en bioética pueden entrar en conflicto entre sí, pero al primero que se le hace o al que se llama, pues que tendríamos que apelar es el de autonomía, que el paciente dé su autorización, que el paciente apruebe lo que le vamos a hacer y que el paciente firme consentimiento informado de los procedimientos que se le están proponiendo. Pero la autonomía está subsidiada o está, ¿cómo podría decirse? Depende de la capacidad de la persona. ¿Y qué es la capacidad? Es el recurso que tiene la persona para poder decidir. La capacidad es el poder determinar qué va a ser de su propia existencia. Elegir por sí mismo, ¿sí? Y estas decisiones tienen que ser sin coerción y sin ninguna presión. Pero la capacidad está dada por ley. Nosotros tuvimos un caso clínico de un paciente que la mamá no quería sacarla del hospital psiquiátrico, que porque, pues no, que se ponía muy violenta y que pues, estaba mejor ella así con su hija en el hospital psiquiátrico. Y le dice el médico, pero si ya medicada, su familiar ya puede regresar a casa, puede entrar a trabajar, o sea, ya tiene la competencia siempre y cuando tome el medicamento. Entonces la mamá no se la quiere llevar y pues bueno, se tuvo que llamar a la intervención de un juez para que se hiciera a través de un proceso judicial y que se declarara si era capaz, si era competente o no era competente para poderse ir a su casa. Sí, porque pues, la señora puede tener varios argumentos o varias cosas con las que, bueno, con varios motivos con los que él pudiera decir que, pues no
no me la quiero llevar porque en primera es un gasto más y en segunda, pues no me llevo bien con mi hija, ¿no? Pero aquí, por ley, la competencia se tiene que demostrar. Y pues bueno, sabemos quiénes son los incompetentes, los niños, o sea, incompetentes desde el punto de vista de la autonomía, para que no se vaya a malinterpretar, ¿sí? Los niños, los enfermos mentales, los que están en inconsciencia, ¿sí? La capacidad de decisión se entiende como la condición de salud de enfermedad que considera de una persona que va a considerar sus beneficios, sus riesgos, sus costos, sus opciones y sus consecuencias de las decisiones que tome, ¿sí? El consentimiento informado o las voluntades anticipadas son instrumentos que no sustituyen la relación médico-paciente, pero que sí ayudan a evitar burocratización en la toma de decisiones médicas y también la toma de decisiones de los pacientes. Perdón, para hacer uso de mi autonomía, debo tener conciencia de qué es lo que está pasando, darme cuenta qué significa. Conciencia es darse cuenta de, o sea, esto, tener conciencia, darme cuenta de cuál es mi momento, este momento histórico, mis posibilidades y cuál es la consecuencia de quererme yo ir del hospital, de la decisión que yo quiera tomar o quererme quedar, ¿sí? Esto es todo basado en un razonamiento crítico. Uh-huh. Y pues bueno, ya les decía, la competencia es la designación ética y legal mediante el cual se reconoce la capacidad cognitiva de una persona. Uh-huh. Y la incompetencia solo puede ser determinada por la justicia. Un paciente, por ejemplo, un paciente que decide no amputarse la pierna, que ya tiene pie diabético muy avanzado, tiene una gangrena y le van a amputar la pierna y decide que no se le va a hacer. Se sesiona en un comité de bioética y se dice, primero hay que descartar que el paciente no esté deprimido. La depresión es un estado de incompetencia. Entonces, si ya el psicólogo y el psiquiatra dijeron no está deprimido, entonces el comité de bioética dice, se va a hacer la voluntad. Bueno, no dice, no lo determina, sino sugiere que se haga la voluntad del paciente, ¿sí? Y entonces, pues bueno, ya se deslinda de cierta responsabilidad, porque habrá un hijo que diga, ok, que se haga la voluntad de mi papá, que no le quiten la pierna. Pero generalmente el hijo que llega de fuera dice, ¿por qué no le quitaron la pierna? Si sabían que si no se la quitan, va a fallecer. Demandan a la institución. ¿Y qué creen? Que puede proceder la demanda. Porque la omisión de ese acto lleva inminentemente a la muerte prematura de ese paciente. O sea, la muerte por ese causal. Puede morir por otra cosa, pero por esa causa. ¿Sí? Entonces, se determina la incompetencia de manera procedimental por medio de la justicia. ¿Sí? Se tiene que designar un representante legal o tutor, que puede ser el médico, ya que también actúa como una autoridad ética y porque muchas veces tiene una buena relación médico-paciente y que esto puede decir que el paciente, pues dentro de este trato, generalmente en pacientes crónico-degenerativos que llevan toda una vida tratándose una diabetes, sabe el médico tratante que lo conoce de tantos años, que es lo que este paciente al final de su vida, pues es lo que quiere, ¿no? Cuando no le dio tiempo de hacer una voluntad anticipada. Los factores biológicos, sociales y culturales, tanto emocionales y económicas que están alrededor del caso, y también pues ver si es reversible o no reversible la situación propia del paciente. Los comités hospitalarios de bioética intervienen cuando existe una discrepancia entre el médico, el paciente, el representante, la familia o la misma institución. Uh-huh. Y los cuidados paliativos son esos cuidados que se dan a estos pacientes que ya están en un estado
terminal, pero también se le da a pacientes que no están en estado terminal y que tienen un proceso crónico degenerativo ya severo. O sea, esto fue una que podríamos decirle, la ley que se publicó, el primer reglamento que se publicó de cuidados paliativos decía que es solo para pacientes terminales. Ahora ya se amplió el abanico, no solo es para pacientes terminales. Los cuidados paliativos se pueden dar a personas que no están en estado terminal, pero que sufren de una enfermedad que les pueda causar dolores muy, muy fuertes. El otro punto importante es que la autonomía en enfermos críticos y terminales es un proceso dinámico que ayuda a la toma de decisiones para favorecer el confort de los pacientes, principalmente de estos pacientes con un curso evolutivo de la enfermedad hacia la terminalidad, hacia pacientes terminales. Nosotros debemos de tomar en cuenta qué tipo de actitud clínica es la que se está llevando a cabo con el paciente. ¿Esto qué significa? ¿Qué terapéutica se le está dando? ¿Qué evolución se le está dando al paciente? ¿Y cuál es el cuidado paliativo específico para este paciente? Porque no son los cuidados paliativos procedimientos generales. Sí hay una generalidad de procedimientos o de principios, pero cada paciente en particular tiene sus cuidados específicos. La ubicación del paciente para los cuidados, si va a ser en el hospital o si va a ser en casa. La intensidad de las intervenciones sanitarias. ¿Qué tipo de intervención? Por ejemplo, hay pacientes que sufren un dolor tremendo de una lesión abierta que tienen en la pierna y pues que por la diabetes no se puede curar y que tiene dolores intensos. Entonces, bueno, una intervención sanitaria sería pues una es colocar anestesia directa en el nervio que involucra esa terminación para quitar el dolor, y la otra, pues, el corte de esa terminación nerviosa para evitar que se siga transmitiendo al cerebro esa sintomatología. Entonces, son recursos terapéuticos que, dependiendo de la complejidad, se va a decidir si el paciente va a estar un tiempo en hospital o si ya se va a ir a casa. El imperativo tecnológico, esto es lo que les comentaba hace rato, es si es técnicamente posible, es éticamente aceptable. Hubo el caso de una paciente que tenía CA de pulmón y se le fue a hueso. Entonces, la metástasis llegó a fémur, se fractura el fémur y decía uno de los médicos, bueno, pues que para qué le ponemos algo, es como ponerle un leño verde a madera podrida. Entonces, bueno, eso fue una plática triste, pero bueno. Y entonces te quedas, dices, es que no se trata aquí del leño, no se trata del fémur roto, se trata de la calidad de vida de la paciente. Si tú dejas a tu paciente con esa fractura, la estás dejando en cama hasta que se muera. Si tú le colocas el clavo a ese paciente, le estás dando la posibilidad de moverse, y no importa que siga el cáncer, y no importa, pero tú le estás dando estabilidad a ese hueso para que la paciente pueda incorporarse. Y eso es calidad de vida. Y que a veces el costo-beneficio no se justifica. Digo, el costo es demasiado, el beneficio lo justifica. ¿Sí? Y hay de verdad instituciones que te dicen, no lo podemos hacer, o no tenemos el recurso, o no tenemos, no sé, y muchas veces, en este caso, la familia hizo el esfuerzo y llevó a su paciente a privado a que le pusieran ese clavo en ese hueso y la paciente podía caminar, claro, con su andador, con su bastón, pero podía pararse a ir al baño sola. ¿Sí? Si no, imagínense, en cama hacer todo, o sea, las llagas y todo lo que viene cuando está imposibilitado un paciente en cama mucho tiempo.
Entonces aquí es importante tomar en cuenta esto. Si es técnicamente posible, en este caso sí, es técnicamente posible y también es éticamente posible. Sí se justifica. En este caso sí se justifica que tú coloques un clavo en un fémur, sí, en un fémur, que tiene cáncer para que tú le puedas dar movilidad. Unes rodilla y unes los dos extremos y les das movilidad y calidad de vida a ese paciente. No se justifica cuando es un coma irreparable y que por presión de la familia lo metas a cuidados, a terapia intensiva y lo conectes a un apoyo vital y todo eso. Ahí sí no es justificable porque entonces alargas. Hasta 9 años han habido pacientes que están así en esa situación. Entonces, complicado. Siempre el paciente es el que determina su calidad de vida. Favorece el bienestar desde el punto de vista del paciente, no desde el punto de vista de nadie más, ni de la familia, ni de la institución, ni de nadie más, solo del paciente. Si tiene la capacidad, como decíamos, de poder decidir. Y si no, el médico tiene la obligación moral de orientar a la familia qué es lo mejor para el paciente de acuerdo a sus condiciones. Y la familia también, si ha estado cerca de este paciente en todo este proceso, pues identifica perfectamente, como el caso de la paciente que les digo que la familia la llevó a que le pusieran ese clavo porque otro facultativo le dijo que sí iba a mejorar mucho su calidad de vida, pues lo hicieron y sí mejoró la calidad de vida. La intervención de los cuidados paliativos. Hubo un tiempo antes de que entrara esto de la pandemia donde nos llegaban a comentar, es que ya no decimos cuidados paliativos porque ya lo tienen catalogado como la antesala de la muerte. O sea, ya estamos diciendo curaciones en casa, que en algunos hospitales ya estaban cambiando el nombre de cuidados paliativos porque la desinformación es tremenda. Y algo que es muy bueno, esa desinformación puede destruirlo. Entonces hay que tener, tomar en cuenta esta parte pues social, ¿no? De que muchas veces hay gente que no tiene otra cosa que hacer y se pone a desinformar y ha habido situaciones en donde en algunos hospitales me decía, me han comentado de que ya no proponen cuidados paliativos porque dicen, no, porque se va a morir o ya me lo voy a llevar para que se muera, hágale todo lo que tenga que hacerle. Entonces ya hablan de otros cuidados, cuidados en casa, cuidados, y ya quitan paliativos porque se han desinformado. Ahorita, pues no sé cómo quede después de esto de la pandemia, que ahorita, pues bueno, los cuidados paliativos tiene mucho trabajo porque pues, en pacientes que ya están muy mal, pues entran los cuidados paliativos para ayudarles a irse lo mejor posible. Plantear quién toma las decisiones cuando no sea capaz el paciente. Siempre es la familia. En el caso de adolescentes, matrimonio, que no están en caso clínico, llegan dos chicos de 17 años, ninguno tiene la capacidad legal para tomar decisiones, pero la mamá, la suegra de la chica, no se llevaba bien con ella y resulta que pues, era la que estaba tomando las decisiones. Y al final el médico lo que hizo es acercarse al esposo y le dijo, tú no eres mayor de edad, porque ya quieres una responsabilidad, porque ya estás casado, ya tienes hijos. Entonces ya puedes tomar tus decisiones por tu familia. Y él fue el que tomó finalmente las decisiones. Y fueron las mejor posible. O sea, porque en ese caso especial, así fue. Plantear quién toma las decisiones cuando no sea capaz el paciente, ya los comenté, depende de cada contexto, de cada caso. Retirada de medidas de soporte vital. Un soporte vital establecido no se puede quitar. Aquí viene el factor de la intención, la intencionalidad. ¿Cuál es la intención de retirar un soporte vital? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la intención? Si la intención es que ya no esté recibiendo ese, o sea, ya no alargar su vida, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Favorecer la muerte, ¿no? Si yo retiro el apoyo vital, inminentemente, en ese momento, por esa causa, se va a morir.
Tuvimos un caso clínico de un neonato, de un bebé que nace con anencefalia. El grado de anencefalia no era muy notorio, porque saben que hay anencefalias donde sale todo la masa encefálica y anencefalias que es menos, pero el periodo de vida de estos pacientes es corto, muy, muy corto. Entonces, pues lo recibe un residente R1 en este hospital y lo intuba. Y entonces, cuando llega el jefe de servicio, dice, ¿quién intubó a este paciente? No era para intubar. Ya tenía 3 meses cuando esos pacientes pueden durar hasta 3 horas de vida nada más. ¿Y quién lo va a desintubar? Pues nadie, porque no es legal. Aunque este paciente sea un vegetalito, ¿sí? No tenga conciencia, la lesión cerebral es tremenda, no podemos quitarle el apoyo vital. Lo que se hizo fue, se tomó como experiencia el caso de Karen Killan, de que los papás pidieron que se le desconectara, los médicos dijeron que no, bueno, que se le retirara el apoyo porque desconectar no es un término bioético, que le retiraran el apoyo vital y que los médicos no quisieron, lo someten a juez y el juez le da a los padres, entonces le quitan el apoyo vital a Karen Killan, y resulta que siguió respirando. Y todavía respiró, me parece, 9 años. Ustedes pueden buscar el caso de Karen Ann Killan y ahí pueden ver ese caso. 9 años quedó respirando la paciente. En este caso, pues era lógico que en cuanto le quites el apoyo vital, pues el respirador, iba a morir. Y lo que sugirió el comité, y pueden estar de acuerdo o no, fue que se le bajara poco a poco, para intentar que el paciente respire automáticamente y darle la oportunidad de que la naturaleza haga su trabajo y no alargarle a la familia, principalmente al paciente, alargarle este sufrimiento. Y pues sí, se le retiró poco a poco y el pacientito sí logró ventilar por sí solo, me parece que 3 horas, las horas que le tocaban por naturaleza, por la historia natural de su enfermedad, respirar. Entonces, la retirada de medidas de soporte vital, así con la intención, como yo les digo, depende de la intencionalidad del acto, con la intención de evitar un sufrimiento, aunque sea por compasión, no está permitido. La eutanasia no está permitida y vamos a hablar más a ratito. Los cuidados en la agonía del paciente en situación terminal es bien importante. ¿Quiénes son los cuidadores? El cansancio del cuidador principal. Hay pacientes que están cuidando, familia que está cuidando a un paciente y resulta que muere primero el cuidador que el propio paciente. Por el desgaste emocional y el desgaste fisiológico que tiene un cuidador primario. Debe haber un cuidador primario, pero tienen que haber cuidadores secundarios que le den la oportunidad de descansar. Porque sí es una labor muy, muy desgastante, muy desgastante. Ya cuando has tenido enfermos en casa, lo valoras. Y nosotros hemos vivido, pero somos 8 hermanos. Y no había cuidador principal. O sea, éramos todos cuidadores principales. Y el día que te quedabas, era un día que no dormías. Y estar dando cuidados, y estar apoyando, y estar hablando, y estar leyendo, y estar platicando, y estarle sobando, y estar todo el tiempo ahí. Es muy desgastante. Pero cuando es uno solo, es muy injusto que no tenga quien le apoye. También hay que cuidar a los cuidadores primarios, ¿sí? Estos cuidados en la agonía del paciente requieren de una capacidad y requieren de mucho apoyo.
La contención emocional de la familia, aquí entran los tanatólogos o los psicólogos del este equipo de cuidados paliativos, donde platican con la familia y pues les ayudan a separarse o a la pérdida y poder dejar ir lo mejor posible a su familiar, ¿no? A un ser querido, no es fácil. La voluntad anticipada, pues es un documento que últimamente ya es más conocido, más utilizado, que pues bueno, aquí dice que en el 2015 todavía de 4.800 pacientes terminales, solo el 40% firmó en el hospital sobre su voluntad anticipada. Pacientes que están en ese, cuando es una voluntad anticipada en una unidad hospitalaria, es en pacientes terminales. Ese sí es en pacientes terminales, en la unidad hospitalaria. Cuando tú quieres hacer tu voluntad anticipada previa, o sea, sanito, y tú dices, cuando yo sufra un accidente o cuando esté en una situación terminal, no quiero que me hagan ninguna maniobra de resucitación cardiopulmonar, entonces lo voy a hacer ante notario y te cobran 3,000 pesos por hacértelo. Entonces tú puedes ir cargando esa instrucción, ¿sí? Se llaman instrucciones anticipadas y ya puedes decir cómo quiero morir. O qué es lo que quieres que te haga un trabajador de la salud cuando estés en una situación así, donde tú no puedas tomar tus decisiones. Y esto, pues bueno, hace honor a la autonomía de los pacientes, ¿sí? Cuando no hay, en una unidad hospitalaria, no hay una voluntad implícita, está la voluntad explícita del médico tratante. Esto se los digo cuando hay una buena relación con el médico. El médico puede decir, bueno, pues a mí, mi paciente me dijo que hiciéramos esto, ¿sí? Hay una película muy buena, no recuerdo cómo se llama, donde la enfermera, es de la escritora esta que le da cáncer, una mujer muy brillante, investigadora, escritora, que le da cáncer de mama, y después le dice a la enfermera que ya no quiere que la resuciten. Y ahí en la trama de la película, pues bueno, ella firma para entrar en una investigación y al final le dice a la enfermera, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que me ponga nada. Y el médico, como firmó que iba a participar en esa investigación, pues le dijo, pero es que ya firmó, y la enfermera, pues ahí se pone sobre ella y le dice, no le vas a hacer nada, no la vas a reanimar, porque yo di mi palabra de que no le iban a hacer nada. Ya déjala descansar. Y así fue la trama de la película, pero también en la vida real también hay tramas que superan las películas de Hollywood. Bueno, implicaciones, la voluntad anticipada tiene implicaciones ético, clínico, jurídico, que dificultan la toma de decisiones. Y esto, pues, tiene que ver con los valores y principios que están relacionados con el hecho, principalmente que están relacionados con el paciente y con la familia. Frecuentemente lo que se hace es que el médico pueda dar una opinión, se solicita al comité de bioética, el comité de bioética escucha todo el caso, lo analiza y busca lo mejor posible. Esa es una premisa, lo mejor posible para el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces no es el bien. Tú quisieras que no sufriera, pero lo que le toca es que pues, le tienen que hacer esto, que es lo mejor posible, pero tiene un daño colateral o tiene una consecuencia. Entonces, a veces tienes que buscar, más bien siempre tienes que buscar lo mejor posible para el caso que estás tratando, porque, pues bueno, tomando en cuenta que las decisiones éticas, clínicas y jurídicas tienen un contexto que se debe tomar en cuenta. Ya lo mencionamos hace rato. Entonces, las decisiones se pueden tomar, aquí puse 3 corrientes que más o menos utilizamos más dentro de un comité de bioética, que son la ética de las convicciones, que es la principialista y la deontológica, que tiene que ver con los principios, los 4 pilares que nosotros vimos que también entran dentro de los principios bioéticos, y la deontología, que es la ley. No podemos, bueno, hemos hecho cosas que, no he hecho cosas, pero el comité de bioética ha aconsejado muchas veces algo que puede no ser legal,
Por ejemplo, el que no decirle, por ejemplo, al paciente por su situación psicológica, cuál es el diagnóstico real de su padecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que va a morir por el impacto emocional que le va a dar saber su diagnóstico, pero la ley dice que sí tiene derecho a saberlo. Entonces, tendrían que conocer el contexto y pues bueno, ahorita no da tiempo, si no nos vamos a pasar tiempo. Ya estamos en la segunda parte, Ángel. Entonces, pues bueno, las decisiones en los comités de bioética, por lo menos en los que yo he trabajado, principalmente es por las convicciones que tiene que ver con los principios y la deontología. También hemos, y muchas veces es sincrónica, o sea, eh, hacemos una amalgama de corrientes, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que irte, por ejemplo, yo me formé en la náhuatl, amo a la náhuatl, pero es personalista. Pero hay pacientes que el caso concreto te pide que tomes una decisión utilitarista. Cuidando a la persona, claro, pero no puede ser totalmente. No puede ser totalmente personalista. Entonces, haces un sincretismo, así se llama, ¿no? Sincretismo es la unión de varias corrientes. Y tratas de buscar el bien mayor de esa persona. No mi bien, yo fui formada personalista, pero en ocasiones hemos tenido casos donde no siempre el valor máximo a tutelar es la vida. La sacralidad de la vida, que es un principio del personalismo, es a veces superado por la calidad de la vida. Y aquí, hay que ser sinceros, a veces le gana otra corriente que no necesariamente tiene que ser la primera que dije, ¿no? El otro es la ética de los resultados, que es la consecuencialista. Si tú estás viendo principios, estás viendo la ley, también tienes que valorar la consecuencia, y aquí está el sincretismo. También está dentro de la corriente de resultados, la consecuencialista. Y la otra, que dicen que es la mejor, que puede involucrar a las dos primeras, que es la ética de la responsabilidad, que mucho se ha hablado últimamente en bioética, la ética de la responsabilidad, que se basa en un juicio prudencial. Entonces, ¿cuál es ese juicio prudencial? Y aquí puse para que no se me olvide la definición. Prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos y actividades sobre el riesgo posible que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicio innecesario. Involucra las consecuencias, involucra los principios, involucra la ley. Entonces, podría decirse que la ética de la responsabilidad podría ser una ética que involucra a todas las demás corrientes. Las repercusiones sobre el sistema de valores morales, éticos y legales para la toma de decisiones siempre tiene que ser en beneficio de los involucrados. El acto asistencial en la práctica médica tiene tres vertientes. Es primero curar y aliviar en lo posible. Consolar y acompañar siempre. Y educar para el cuidado siempre. ¿Por qué curar y aliviar en lo posible? Porque no somos dioses para decir yo te curo, te doy esto y te curas. ¿Por qué? Porque depende de varios factores. Depende de la idiosincrasia del paciente, de las defensas del paciente. Es como ahorita el COVID. ¿A quién le va a dar COVID? ¿Quién sabe? Es la ruleta rusa, no sabemos. Todo el mundo salimos porque tenemos la necesidad de salir, pero en esa ruleta estás. ¿De qué depende? Pues de tus defensas, de tu cuidado, de muchas cosas, de que no te expongas, de muchas cosas. No hay algo que sea ley, que digas, esta es la receta para no enfermarte. Hay gente que recibía sus cosas en casa y se enfermaron. ¿Por qué? No sé si el de la panadería o el de la pizza llevaba contaminado, no sabemos. Entonces, por eso no hay que vivir con miedo, hay que vivir con responsabilidad, con prudencia. En la historia de la humanidad, el hombre ha luchado desesperadamente por el cuidado del enfermo.
y por vencer la muerte, y ha ido creando nuevas esperanzas que antes eran impensables. Hay gente que antes se moría y ahorita sobrevive, gracias al avance científico y tecnológico, ¿sí? ¿Cuáles son los dilemas a los que nos enfrentamos principalmente en bioética? Pues principalmente son temas que tienen que ver con la gravedad, con la muerte, con el nacimiento, con etapas de principios de la vida, etapas al final de la vida, y con el uso o el abuso de la tecnología. Y pues bueno, tenemos primero la perpetuación de la vida con regímenes artificiales. Tenemos la posibilidad de tuvimos un caso que le llamamos la madre muerta. Y eso yo no le llamé así, se escuchaba muy fuerte, pero siempre me han dicho que soy muy sentimental. Pero pues bueno, así le puso el médico que presentó el caso y le puso la madre muerta. Una mujer embarazada estaba a punto de dar a luz y le dio una eclampsia muy severa, creo que sí fue eclampsia. Falleció la señora, pero el bebé logró sobrevivir y lo que estaban haciendo era tenerla con vida artificial y dándole a través vía venosa medicamentos para fortalecer los pulmoncitos del bebé y para ayudarlo a que madure un poquito más. Y al final nace el bebé y nació vivito, gracias a esta tecnología. Entonces, pues aquí se justifica y pues bueno, aquí el dilema, ¿y por qué se trató en un comité de bioética? Porque la mamá de la señora se quería llevar a su hija. Ya la quería hacer, como ella decía, ya me la quiero llevar a hacerle su santa sepultura. Y el esposo quería ver si era posible, pues, salvar al bebé. Entonces, entre ellos tenían una querella ahí media fuerte y ya se les comunicó que se iba a tratar en un comité de bioética y pues en este caso ayudó un comité de bioética a bajar los problemas que tenían ellos de tipo, pues, interpersonal, ¿no? La experimentación también es un tema que puede traer dilemas. La limitación del esfuerzo terapéutico, la futilidad u obstinación terapéutica, la calidad de vida, también nos pone pues en un dilema para ver qué es lo mejor para ese paciente. La medicina paliativa, la voluntad anticipada, la eutanasia, el diagnóstico de muerte, la donación de trasplante. El diagnóstico de muerte, ¿se acuerdan? Antes la muerte era biológica, no tiene pulso, está frío y no respira. Esa era la muerte, el diagnóstico de muerte. Ahora respira, tiene pulso, tiene temperatura, pero no tiene frecuencia cerebral. Y entonces el concepto de vida y muerte se va solo al encéfalo. Y era uno de los dilemas principales. O sea, ¿cómo le daba la noticia a un familiar de que su paciente ya falleció? Si el paciente ve que está el corazón, ve que hay pulso, ve que hay temperatura, pero hubo una muerte cerebral. Ajá. Ese diagnóstico de muerte cambió, ya no es un diagnóstico de muerte biológica como siempre se había dado. Ahora ese diagnóstico cambia. Los órganos están vivos, pero muere el cerebro. Y algún autor dijo, decapitaron al hombre. Toda su vida está en ese órgano, en la cabeza. Un poco drástico, ¿verdad? Pero así es. Vamos más rapidito, ¿verdad? Bueno, esto es rápido. Ella es la paciente de la película, bueno, la actriz de la película que les comentaba, que la enfermera le defendió que ya no la reanimara. La enfermedad terminal e irreversible es una enfermedad progresiva inminentemente para la muerte, pronóstico no mayor de 6 meses o inferior a 6 meses, ineficacia probada a los tratamientos y la pérdida de la esperanza a la recuperación. Otra vez estaba haciendo un análisis y dije, ¿por qué ya no ponen pacientes desahuciados? ¿Desahuciado qué significa? Antes era mucho. Es que ya mi paciente está desahuciado. Y el desahuciado lo que significaba era que ya no se le iba a hacer nada. Pero ahora a los pacientes
que están en etapa terminal, es a los que más hay que hacerles. Más intervenciones debemos tener, ¿sí? Factores que predisponen o que se puede decir que son pacientes críticos, pues tiene que ver con la fase de la mortalidad, las secuelas de la discapacidad y el grado de recuperación. En este tipo de pacientes sabemos que no hay grado de recuperación, son pacientes terminales. Y estos criterios se toman en cuenta para pasar a un paciente a terapia intensiva. Un paciente, como lo hemos dicho a los pacientes, a los médicos intensivistas cuando hemos estado analizando un caso clínico, un paciente que no tiene posibilidad de recuperación no puede entrar a terapia intensiva. Porque el criterio para que entre un paciente a terapia intensiva es que sea recuperable en un gran porcentaje. Si no, lo que vas a hacer es pasar a un paciente a que esté con soporte vital N tiempos, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar ahí. En cambio, si es recuperable, le estás dando la oportunidad de que se recupere. Y ahí está ese hilo, porque decía, es un hilo muy delgado. ¿Qué criterio? O yo como intensivista, lo único que me puede dar es la medicina basada en evidencia, la experiencia y otras cosas más, pero no es fácil tomar esas decisiones. O sea, tampoco podemos decir que un médico tiene esa posibilidad. El consentimiento informado, ya lo hemos visto, tiene que ver todo con la autonomía, la capacidad para tomar decisiones, tiene que ver con la competencia y con la autonomía. Aquí decimos que los comités de bioética son comités en los que existe un espacio de reflexión, deliberación y educación en un ambiente de libertad y tolerancia, en donde se analiza de manera consensuada y sistemática los conflictos de valores, principios bioéticos que son durante un proceso en la atención. Son autónomos, multidisciplinarios y plurales. Y son una guía para la toma de decisiones. Es la expresión de la institución, más no ningún personaje que forme parte del cuerpo de gobierno de la institución va a formar parte de estos comités, porque si no entraríamos en un conflicto de valores. Ok, ya esto ya lo comentamos, lo que es el avance científico y tecnológico que nos puede llevar a un ensañamiento terapéutico, que antes le llamaban encarnecimiento terapéutico, pero como se escuchaba muy fuerte, porque ningún médico tiene esa mala intención, sí, de hacer daño, entonces, pues bueno, ya se cambió por futilidad u obstinación terapéutica. Si es permitido que un paciente entre a un proceso de experimentación, si es permitido siempre y cuando el paciente así lo quiera, ya les comenté el caso. Dejar morir o permitirme morir no es lo mismo. Nosotros, esto va de acuerdo a la intención del acto. Puedes llegar a una futilidad terapéutica, que es mantenimiento de funciones vitales artificialmente, que prolongan la agonía de un paciente y que puede ayudar pues a otras puede llevar a otras intenciones. Por ejemplo, aquí dice lavar la conciencia de los familiares. Sí, nosotros tuvimos un caso de que no querían que el paciente falleciera porque pues, estaban esperando a que llegara alguno de los hermanos, ¿no? No era malo, pero ahí déjela hasta que llegue fulano de tal. Entonces también no sé si se valga, o sea, no puedo yo emitir juicios de valor bajo este caso porque no estoy conceptualizada, pero son cosas que se pueden valorar. También puede aumentar la estancia hospitalaria. Y el otro punto sería la limitación del esfuerzo terapéutico, que está dado, bueno, primero por un diagnóstico claro. Que el objetivo sea mejorar la calidad de vida del paciente. Que el paciente dé su consentimiento si puede, y si no, hacer que el paciente firme su voluntad anticipada. Y pues aquí nos podemos apoyar con la intervención del tanatólogo para ayudar a la despedida de estos pacientes. La eutanasia, dijimos ya, no está permitido en México y la intención es la muerte por compasión, retirar todo el apoyo
retirar los tratamientos que tenga el paciente para que muera el paciente porque está sufriendo mucho. O sea, por eso es muerte por compasión. Sin embargo, no está permitido y que, pues bueno, aquí lo que el principio es dejar que la naturaleza haga su trabajo, no significa que lo que comenté hace rato del niño con anencefalia. Se retiró poco a poco el ventilador, pero no, la intención no era que muriera, la intención era ver si iba a ventilar solo. Si no ventilaba, se volvía otra vez a restaurar, pero como ventiló, pues se deja ventilar el tiempo que le tocaba y ahí la naturaleza que haga lo que le toca. El otro punto es las características de la evaluación. ¿Qué características debemos tomar en cuenta en estos pacientes terminales para la intervención? Pues primero hay que ver la relación médico-paciente. ¿Qué vínculos, qué alianza se tiene entre este médico y este paciente? La triangulación terapéutica, llamar a un experto en caso de que se tenga alguna duda. El contexto del rol de los que están interviniendo en ese caso clínico, ¿sí? Tener el expediente completo, ver si quiénes lo están atendiendo, qué profesionales de la salud, el mismo paciente, si tiene familia o no. Hay pacientes que no tienen familias, que están solos ahí. Se le ha permitido entrar a su única familia, que era su mascota, a un paciente porque era la única manera de que estuviera acompañado, no tenía a nadie. Consentimiento informado y posibilidad de intervención simultánea. La muerte constituye un suceso biológico, social, pero también espiritual, y de aquí que el acontecimiento esté estrechamente vinculado con los problemas morales, éticos y legales. Si un paciente pide ver a un representante de su religión, el hospital está obligado a acercarle y que, bueno, claro, depende. Si es un paciente COVID, en estos momentos históricos de la medicina, no puede entrar un sacerdote, tiene que ser vía virtual. Entonces, la muerte significa despedirse de la vida, de los seres queridos y iniciar un viaje hacia lo desconocido, y esto a mucha gente le genera mucha angustia. A los que tienen creencias religiosas, pues puede un poco bajar esa angustia, porque dicen, bueno, me voy con Dios, me voy al cielo, ¿no? O a lo mejor estaré un tiempo en el purgatorio, pero aquí las creencias tienen mucho que ver de cómo mueren los pacientes. El equipo de salud debe estar preparado para todo esto, para atender a los profesionales de salud, tanto desde el punto de vista asistencial como también psicológico y plenamente humano. Y aquí, pues bueno, es el equipo interdisciplinario, que es médico, psicólogo, familia, sociedad, especialista, la enfermera, y dice el paciente, tengo derecho a ser cuidado por personas capaces, compasivos y sensibles, competentes en su profesión. Ellas se esforzarán en comprender mis necesidades y serán capaces de encontrar gratificación en el apoyo que me brindan. Y lo firma el paciente. Pues bueno, ya ahorita terminamos con qué consiste mejorar la calidad de vida. Pues tenemos que evaluar qué es lo que quiere el paciente, crear una red de apoyo eficaz, tanto paciente-familia, aliviar el sufrimiento tanto físico como emocional y discernir sobre problemas bioéticos en un comité de bioética. Y las características que acompañan a un paciente en estado crítico, pues primero es el dolor, su severidad, la persistencia y el grado de afectación. No es ético que un paciente muera con dolor. Nosotros tenemos esa obligación moral, ética, legal, porque también ya está por ley, de proporcionarle al paciente un estado de bienestar, tratar en lo posible de mitigar su dolor. Hay un quiebre en el proyecto de vida y de vínculos. Hay una pérdida de autoimagen, ya no se preocupan por verse guapos o guapas. Yo tontamente una vez le dije a mi hijo, cuando me muera, por favor me maquillas, ¿eh? No quiero que me recuerden ahí en mi ataúd toda fea. Y me dice, ay mamá, ¿cómo te pones a decir eso? O sea, una tontería, ¿verdad? Pero cuando estamos en estas etapas,
íbamos entrando al elevador de un estacionamiento, de un hospital, y entra la enfermera con la paciente, una paciente ya en muy mal estado. Quiero decirles que cuando nos vio, lo primero que hizo fue arreglarse su cabellito. O sea, la apariencia física sigue siendo un factor importante en los pacientes. Cuando nosotros atendemos así casos de pacientes, siempre le pedimos a la enfermera que lo ponga presentable, o sea, que lo cuide, que le ponga cremita, que lo peine. Esa fue la reacción de una paciente. La pérdida de autonomía, pérdida de movilidad, de control, de conciencia, libertad, autoridad, poder, dignidad, abandono, incomunicación, aislamiento. Y bueno, hay una muerte no solo biológica, también una muerte social y una pérdida de todo lo que te tenía aquí en este mundo. Esta lámina me la prestó una querida amiga que es la responsable estatal de voluntades anticipadas. Es todo, amiguito, es todo, queridos compañeros que me están escuchando. Ahora sí, si hay tiempo, y perdón que me haya pasado, tenemos 5 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé. Sí, gracias, doctora Millán. Bueno, leo al menos 3 preguntas para que las pueda contestar rápidamente. Hay muchas felicitaciones e inquietud por dónde se puede tomar el curso de cómo dar malas noticias. Y los si cursos. Quieren les dar mi correo y ahí les damos el enlace para que lo vean. Ok, lo ponemos en el chat para que todas las personas que han preguntado sobre los cursos que oferta la Comisión del Estado de México. Comisión de Bioética, edomex@gmail. Ok, sí, esa ya la ponemos ahorita en el chat. Una pregunta de Raciel Traumer. ¿Qué tan viable y aplicable es la voluntad anticipada si se tiene realmente en cuenta que al momento de atender a personas que representan en casos de riesgo o que se encuentran en fases terminales? También tenemos una pregunta de Linda Holguín que dice: doctora, ¿cómo vislumbra la ley de voluntades anticipadas y de cuidados paliativos en el resto del país? Y también tenemos la pregunta de Alejandra López: ¿el sistema de salud ya está incluyendo algún programa o estrategia de cuidados paliativos para los enfermos de diabetes mellitus, en el sentido de que es una de las principales enfermedades que sufren los mexicanos y que no se cura? Sí. Pues bueno, la primera pregunta, nosotros la experiencia que hemos tenido de voluntad anticipada es que no en todos los hospitales está todavía, apenas está creciendo, ya se ha hecho mucho esfuerzo por parte de la responsable estatal de cuidados paliativos y voluntad anticipada, y la mayoría de los hospitales ya tienen. Aquí hay una situación bien compleja que, como es algo, se puede decir, una actividad altruista, que aparte de la actividad que tiene ya el propio médico o el personaje que vaya a tomar esa responsabilidad, aparte de las responsabilidades que ya tiene, va a tener otra, que es la de la voluntad anticipada. Y pues en ocasiones lo que pues a veces no hace falta ese personaje que quiera ser voluntario para llevar el programa. Son 2 programas que están ahorita con mucho auge, que se están posicionando en el Estado de México, y a nivel nacional pues también se está posicionando. Es una necesidad porque no hay infraestructura que alcance para subsanar las necesidades de salud de toda una población. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar primero a la población para que del autocuidado, que se cuide para evitar enfermedades que son evitables. Y la otra es que dar a conocer la filosofía de estos dos leyes, de en qué consiste cada una de estas, cuidados paliativos, qué es y para qué sirve, voluntad anticipada, qué es y para qué sirve. En la mayoría de los hospitales, te digo, por lo menos de aquí del Estado de México, ya tenemos esos 2 programas. A nivel nacional, también son 2 programas que se están posicionando, ya en la mayoría de los estados del país ya lo tienen establecido. Es todo. No sé si haya alguna otra intervención. No, pues ya estamos en tiempo. Agradecemos a la doctora Ana Millán esta valiosa contribución, sobre todo por el golpe de realidad y los casos reales y tangibles.
que permiten comprender de otra forma la teoría que a veces se maneja en bioética. Entonces, agradecemos a nombre del Programa Universitario de Bioética a cada una y uno de ustedes que nos sintonizaron y los esperamos el próximo martes para continuar con esta charla. Muchas gracias. Bueno, esta es la bioética aplicada a la salud. Hay otras aplicaciones en otras áreas. Gracias. Sí, gracias. Un abrazo a la distancia.